escuchan? Buen día, profe, sí se escucha. Bueno, se escucha y se ve medianamente bien. Sí, sí. Bien, perfecto. ¿Alguien que quiera ayudar a leer con el código, por favor? Bueno, hoy somos 9. Estoy viendo bien. Si se... A ver si tenemos los participantes. Bien, perfecto. Constanza Antista, Natalia Martín, Nicanor Lavarelio, Fiorella Dinelli. ¿Dónde están los otros 9? Yamila Stinco, Sofía Miner, Pilar Pena. ¿Correcto? Constanza, ¿vas a leer vos? Que esa es la única que te estoy viendo. No tengo problema, si quiere leo. No, que lea quien quiera. Yo tampoco tengo problema para que no lean siempre los mismos. ¿Vos querés leer? Lees. Sí, sí, no hay problema. Si nadie más quiere leer, no tengo drama. Perfecto. Ya sabés más o menos la metodología, Constanza. Te voy a cortar 50 veces con lo que lees. Sí, Ya sí, no hay sabés. problema. Bien, perfecto. Esperamos 2 minutitos más, así ver. Hola, Fiorella. Hola, doctor, disculpe. A ver si llega uno o dos más que siempre están faltando. Vamos a ver la parte complementaria de alimentos. No sé si ya estuvieron viendo alimentos. La verdad no sé No, porque no me he podido conectar últimamente. Bien, o sea que no hemos visto. me meten en un brete. Bueno, nada, entonces vamos a ver un poco de alimentos. Hola, Sofía. Vamos a ver un poco de alimentos en general. Pero hoy en realidad nos toca la obligación alimentaria, los progenitores afines y la representación de estos hijos menores de edad. Situate, Constanza, en el 658. Sí, está bien, 658. Perfecto, en el 658. De ahí para adelante, no son tantos los artículos que están relacionados a los alimentos. Es un tema relativamente fácil, relativamente sencillo, es un tema lindo, y es un tema que generalmente se toma. Porque como les decía yo la otra vez, es raro que no tengan un divorcio, que no tengan una sucesión, o que es raro que alguien en algún momento de sus carreras no les consulte por algo de los alimentos. Y hay bastantes dimes y diretes en los alimentos. Hay muchas composturas populares que no son tan así, y más que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ha retocado, ha reformulado los alimentos y ha hecho cosas novedosas en esto de los míos, los tuyos y los nuestros. Entonces nosotros después los vamos a ver en profundidad, pero vamos a poderle reclamar alimentos a nuestros abuelos, vamos a poder reclamarle alimento a nuestros cónyuges afines o progenitores afines. Y ustedes me dirán, ¿y quiénes son? Son las parejas de mis padres. Entonces usted me va a decir, ¿pero se puede? Sí, claro, se puede. Reina en el alimento lo que venimos hablando nosotros hace un montón de tiempo, principalmente conmigo, como es un principio básico y ordenador dentro del derecho de las familias, como es el de la solidaridad. O sea, es un principio rector en materia de alimentos sobre todo. Y no se olviden que el codificador, que el ordenamiento argentino,
va a estar siempre a favor de quién, o va a estar por quién. El menor. Y El el más menor, vulnerable. correcto. El más vulnerable, Constanza, va a estar por el más vulnerable. Esa es la situación que va a tratar de proteger, a tratar de contener, a tratar de darle una señal de abrigo por aquel que tiene menos posibilidades para enfrentar y para prevalecer en sus problemas. A ese es al que va a proteger. Ahora, si bien Fiorella contesta bien por el menor, no siempre el menor, muchas veces el menor es vulnerable o siempre, pero no es el único agente que es vulnerable, porque puede estar el que Los tenga una... ancianos. Correcto, Por mayor ejemplo, edad. claro, eso también lo estuve leyendo, el hecho de que el juez va a tener que evaluar cuál es la situación económica de los ancianos. El juez va a Porque, tener que evaluar todo, y en ese claro, concepto que se llama quantum, que va a tener que poner todo en la balanza para observar, para medir, para tutelar, para cautelar, va a tener en cuenta todo. La mayoría de edad, la condición económica, la capacidad restringida, la incapacidad, las posibilidades económicas de ambos cónyuges, si uno tiene más, si uno tiene menos. Los que le decía el otro día, ¿se acuerdan con las compensaciones económicas? ¿Qué pasa con ese cónyuge que se quedó al cuidado de los hijos, al cuidado de la familia, al cuidado de su hogar, de su casa, y no pudo especializarse, no pudo profesionalizarse, no pudo adquirir una profesión, un título? Bueno, entonces vos me decís, y ese es vulnerable y también tal vez no en el grado de vulnerabilidad que tiene, como decía Fiorella, un menor, pero vulnerable al fin. Y va a tener que tener en cuenta en ese quantum todas esas condiciones, como un apartado general y como en varias oportunidades les decíamos, debería de continuarse con el uso normal y habitual de la vida que cada uno llevaba. Ese es el primer concepto que en el estudio van a tener que explicar, que dirimir, en esto de que los acuerdos, en esto de en que se gana y en que se pierde. Bueno, a veces cuando le llegan las parejas o le llegan los individuos para separarse, para iniciar el proceso, uno debería, en el rol de abogado, de mediador, de conciliador, de poder también proteger y no sacar de vista cuál es el elemento vulnerable, en este caso los menores, que generalmente son la pelota de trapo del juego, son el rehén de la discordia, son el que yo peleo para. Entonces a veces nos peleamos los grandes y no nos damos cuenta que acá que el único y el que más va a sufrir va a ser el menor. Superados los despechos, las broncas, los celos, el desamor, a ver, que todo eso la justicia no lo paga, porque todavía, o más allá, como vimos la otra vez en el daño moral, no se extiende ese pago al desamor, a la bronca, a la tristeza, que significa una ruptura, sea la ruptura que fuere. Bueno, en esa nueva composición, en donde yo tendría que estar peleando para tutelar o para que mi hijo la pase igual que antes o mejor, no siempre es tan fácil. Porque la suma de las colectividades en este proceso solidario, en este proceso de estar juntos en un proyecto, de ir para el mismo lado, se divide. Cuando se dividen las cosas, carezco de la sumatoria de posibilidades. Si yo tenía una casa, y no estoy hablando de la atribución del hogar familiar como hablamos en un montón de momentos, si yo tenía una casa donde era el asiento de la familia, el asiento del hogar conyugal, ahora voy a tener que tener dos. Ya divido mis equivalentes, y que no siempre son equivalentes, que muchas veces son dispares.
Entonces, lo que yo sumaba en una familia tipo y normal, con 2 entradas, a veces similares, a veces dispares, yo ahora voy a tener que empezar a repartir. Entonces, ese estilo de vida que yo llevaba en mi proyecto común se ve menoscabado. ¿Qué debería de hacer el juez? ¿Qué deberían de hacer los abogados llevar adelante esto? Que esto no suceda con el menor impacto posible. Ahora, y bienvenidos a Transfórmense en un abogado hoy, este es un segmento auspiciado por Hoy Ustedes Son Abogados, no es tan fácil, ¿no? Porque le van a caer a Sofía y le van a decir, qué sé yo, no sé qué, sacale todo, todo, que se quede sin nada, lo odio. Y Sofía o se sube a ese tren y se encaramuza en una idea que después Sofía tiene que ir a la casa y dormir, porque lo que peor que le puede pasar haciendo un divorcio es prestar la oreja, sos psicólogo, amigo, te llaman, se llaman a las 8 de la noche. El no sé qué de mi mujer, el no sé qué es un improperio importante, reconocido con equinos, no me da los pibes. Viernes, 20 horas, ustedes en la cola del cine, cuando íbamos al cine. Flaco, ¿yo qué querés que haga ahora? A ver, a las 20 horas. No sé, hacer una exposición civil, dejarlo asentado con 2 testigos. A ver, espolarizo un tema que les va a pasar a menudo. ¿Cómo resolvés que ese día la madre o el padre, vamos a cruzarlos, no le quiso dar a los pibes? No, Claro, porque pero están... eso es porque capaz que piensan que los abogados o abogadas pueden hacer todo. Bueno, porque piensan que si usted judicializa el tema, ya eso es una señal de confort y comodidad. Claro, Entonces, yo ¿qué tiene que igualmente en esa planificar? situación como que me pongo en el lado de, por ejemplo, la mujer Ujú, que el padre no le quiere dar los hijos y debe ujú. ser desesperante. Yo Súper también desesperante. te Entonces, hubiese como llamado a las es, 8 de como la es súper noche. desesperante, vos, Fiorella, que estás desesperada, me llamás a mí. Que yo soy tu abogado. Porque vos querés ver a tus hijos. Claro, Yo no voy a tener mucho... bueno, tengo 2 opciones. Veo en el teléfono Fiorella, ya me imagino para qué es, no atiendo. A, opción A. Opción B, no. Me pongo en tu lugar también. Empiezo a compensar el dolor. Bueno, che, algo le pasará para que me llame un viernes a la noche. Bueno, ¿qué pasó? No me entrega... Bueno, ya ahí me pierdo la primera parte de la película. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, no me lo... ¿Por qué? Porque el más chico está enfermo y después lo ves en una foto, en un estado, en McDonald's. Un ejemplo doy, ¿no? Cómo a veces nos mentimos, nos metemos palos, porque en definitiva, ese vulnerable, a ese que yo debería proteger y abrigar, es mi rehén, es mi punta de lanza. Y usted me va a preguntar, Fiorella, ¿por qué? Porque yo creo que con eso te las estoy pagando. Te sí, las Es estoy como claro, una totalmente. competencia entre ellos y los hijos quedan en el medio. Exactamente, y te Sí. estoy haciendo daño con eso. Ahora, nosotros, componedores, a veces, porque no siempre se van a encontrar con abogados componedores, hay veces que se van a encontrar con colegas que son peores que los clientes, que se piensan que los hijos son de ellos, ¿no? Pero no importa. Vamos al caso normal, deberíamos de, che, eso no se hace. O sea, hicimos un acuerdo, los acuerdos son para ser respetados. A ver, tenemos cierta cintura. ¿Es verdad que se enfermó? Bueno, sí. Si está en cama con fiebre, bueno, no lo vamos a andar trasladando en el auto. O sea, ¿me siguen? Va a tener que reinar un sentido que es el menos común a todos, que es el que muchas veces no reina.
Y entonces me vas a preguntar por qué. Porque en el medio hay una composición en donde nosotros deberíamos de quedarnos abstractos que la justicia no paga. Porque hay bronca, porque hay dolor, porque hay rabia, porque hay tristeza, lo que quieran, de un lado y del otro. Y como les dije la otra vez, a título de la compensación económica y que viene solo a efecto, al efecto del ejemplo, si ustedes están del lado, entre comillas, dejado, abandonado, o que se disuelve el vínculo, pero es el último en enterarse, recuerden que generalmente el duelo la otra persona ya lo hizo. Al que defiende Sofía ya lo hizo. Ya está un escalón más arriba que a la que defiendo yo. Que entre gallos y medianoche se enteró que el marido se le va. Y que después empieza a atar cabos. ¿Por qué se le va? Peor. ¿Me siguen? Entonces usted me dirá, ¿y esto qué tiene que ver con alimentos? Todo. Porque de eso se trata. Porque a veces, inclusive, queremos castigar a nuestra expareja no pasando alimentos. ¿Qué tiene que ver? Si no son para mi expareja, si son para mis hijos, o de repente se rompe el vínculo y dejo de ser padre. Y ustedes me van a decir, en algunos casos sí. Claro, pero por ejemplo, en el caso de que, no quiero hablar de mujer, pero puede ser mujer o Del hombre. ejemplo, escúcheme, del ejemplo que usted quiera. Bueno, en el caso de que, por ejemplo, una mujer em, pida alimentos para el hijo, porque el hijo se queda en su casa, Ujú, y el ex le da alimentos ujú, y comienza a decir de que ella, como tiene un sueldo aparte y tiene ujú, otros ingresos, ujú, esa, ese dinero que ella adquiere por ujú, alimentos se lo gasta en otras cosas. ujú. ¿Cómo comprueba eso el juez? No, no se puede Bueno, comprobar. entienden todos el caso que dio Florencia, porque está bueno, Nicanor, Pilar, algunos que no veo, Yamila, Abril, ¿lo entienden? Si yo llegué a Sí, un acuerdo, si yo llegué a un acuerdo, y le voy a adelantar algo de que ustedes no vieron, porque los alimentos pueden ser en dinero o en especias, ¿no? O en especias indirectamente, porque de repente yo puedo pagar el colegio. No te doy la plata, pero la cuota del colegio, siempre y cuando sea un colegio privado, obviamente, la voy a pagar yo, o la obra social, o la cuota del club, o de algún esparcimiento. Ahora, no importa, fuera de ese contexto, si yo voy a tener que atacar eso, voy a tener que por vía incidental pedir una reducción de alimentos, porque creo que el dinero de los alimentos que me está pasando lo está gastando en otra cosa. Entonces, ¿qué prefiero? Es decir, no, te voy a pasar lo mismo. Bueno, entonces, sí, bueno, entonces me vas a tener que clasificar, que liquidar. Ahora, siempre esto una vez arreglado el alimento, porque yo, con lo que me dice Fiorella, estoy precreyendo que esa plata se la gasta en otra cosa. Entonces va a venir la mamá y le va a decir, bueno, recibo 10.000 pesos por alimentos. Y empieza, cuota del colegio, comida, calzado, vestimenta, club, esparcimiento, y ¿sabes lo que te vas a encontrar? Dice, no gasto 10.000. Fue a Sofía, ¿no? Que es más rápida, que está, a veces dice, ¿cuánto gasta 14.000? Vos que me pediste la reducción de alimentos, yo ahora te digo que no me alcanza. ¿Me siguen? Sí. En el Profe, contexto. y en ese sentido, lo que planteaba Fiore, ¿no? ¿Cómo se prueba? O sea, eso se tiene que ir por vía incidental porque le pregunto, bueno, no se tienen que Sí. rendir cuentas de lo que vos gastás en No, relación a si los no se alimentos que piden, no se percibís. rinden cuentas. Si es tan Ah, está bien. controvertido que piden rendición de cuentas, voy a tener que probar todo.
a medida de lo que Claro. puede. Claro, a medida de El lo que colegio pueda, es ¿no? fácil Porque hay probarlo. tickets que vos no los guardás. Obvio. Ah, O sea El que la colegio es regla fácil. general es que no se rinden cuentas a no ser que se pida expresamente. Correcto, sí. O sea, yo te doy la plata porque la acordé, chicas, Nicanor, perdón, la teoría de los actos propios. O sea, yo hice un acuerdo, lo debería de respetar, y bueno, ahora acordé mal. Ah, bueno, ahora el abogado me llevó a pagar 14.000 y vieron que siempre hay leguleyos en todos lados. Todos saben de derecho. Entonces le susurra al oído, che, vos estás pagando una fortuna. El ¿Cómo una fortuna? argentino sabe de todo, De todo. del Entonces, derecho no está ¿por qué? exento. No, porque yo tengo un amigo que es un amigo de un amigo que también tiene una nena y paga 4.000 pesos menos. Entonces el flaco, entongado en una moto, sale como loco. Bueno, pará. Entonces vos vuelvo al quantum. Che, pará, vos ganás otra plata, viven en barrios distintos, están en una condición social distintas, uno va a una escuela. O sea, ¿entienden que es muy difícil poner una regla para un alimento? Porque el quantum debería de seguir con la vida, como toda esta prefacie que les hice, con la vida como llevaban. Entonces, los hijos de Fiorella hacen equitación y los de Sofía van a fútbol. Entonces vos me decís, es lo... Ah, no, van a equitación. No, pará, che, flaco, fue equitación toda la vida. O sea, a ver, no es un pecado tener plata, ¿eh? Doctor. Fueron a equitación toda la vida, ahora no van más. Bueno, pero viven en un country, no sé, y el de Sofía va a fútbol. Y también tal vez tampoco se pueda pagar esa cuota de fútbol. O sea, el pibe disfruta lo mismo jugando al fútbol que haciendo equitación, o me imagino, o lo que quiera hacer para su esparcimiento, con su deporte, con su integración. Ahora, entonces usted me dice, no, va a una escuela privada. Sí, pero unos van a una de allá arriba y otros van a otra de allá abajo. ¿Son privadas las dos? Sí. Una tiene 2.000 de cuota, la otra tiene 20.000. Entonces no me vengas a susurrar al oído que estoy pagando más o menos. Estoy pagando lo que me parece que debo de pagar, lo que es justo, lo que es equitativo, lo que no debería de influenciar negativamente en el nivel de vida que llevábamos. ¿Se entendió la explicación esta? Porque no sé por qué nos fuimos mal, y yo tengo 8.000 artículos para dar. ¿Se entendió? Pues la corto acá y sigo, ¿no? Me encantaría hablar con usted en el aula Sí, se entendió. de cosas, pero... sí, igual hay una compañera que está queriendo hablar, pero se escucha re bajito. Ah, perdón. ¿Quién es? Por favor, ayúdame, No sé Fiorella. quién es. Soy yo. Gracias. Doctor, ¿se escucha? Sí, yo te escucho, Yamila, perdóname. No, buen día. Una intervención, no sé si es consulta, una forma probable tal vez de transparentar o de desactivar este tipo de cuestiones. ¿No podría ser el ofrecerle al cónyuge que está cuestionando que directamente se haga cargo de determinados pagos como para eliminar la posibilidad de sospecha, que pague equitación, que pague la escuela y ya sabe que uno no se la gastó en el bingo? Lo dije Perdón, y es real. está bien. No todos los pagos son en dinero, muchos son en especias. O sea, muchos pagan la cuota del club, A ver, chicas, Nicanor, hay de todo, ¿eh? Están los que pagan a medias todo, están los que no se pelean, están los que se separaron y se llevan re bien, y los domingos comen todos juntos. Hay de todo, ¿eh? O sea, no se piensen que siempre hay una confrontación. Hay gente, chicas, que ni siquiera llega a un proceso judicial, ni siquiera llega a un proceso administrativo de hacer un acuerdo entre partes con dos abogados o con un abogado mediador. La mamá le dijo, yo necesito esto, el papá le dijo, yo te lo puedo dar. Están amigos como siempre. Los hay. O sea, hay que ser Y una justos también. pregunta, profe, antes que empiece con los artículos. ¿Cómo se llama la audiencia en la que se reúnen los progenitores para tratar de llegar a un acuerdo respecto a alimentos? No es Audiencia, mediación. audiencia de mediación puede ser también, ¿eh? Ah, ¿puede ser también?
Sí, lo llaman las Pensé que no. partes, la consejera de familia generalmente te llama, escucha primero a una parte, escuchas después a la otra parte, y después lo que trata es de unir esas voluntades. ¿No tiene otro nombre? Que yo sepa, no, ¿No es la pero... etapa preliminar? Sí, bueno, no, En la está etapa dentro preliminar. de la etapa preliminar, correcto. Sí, claro que está dentro de la etapa preliminar. Es la Sí, audiencia de la consejera. exactamente, pero es una audiencia. Sí, Bien. claro, no sé quién Listo. está hablando, pero tiene razón. O sea, está dentro de la etapa Natalia. preliminar. ¿Eh? Natalia, pero es una audiencia. Natalia. Natalia es una audiencia. Bien. La audiencia es la composición de escuchar y de ver a las partes. Generalmente siempre primero por separado y después aunando voluntades si es que las partes, hay veces que no se puede. Ahora te digo más, las consejeras saben lo que vale un litro de leche y un frasco de Nesquik, ¿eh? O sea, no es al tuntún, ¿eh? O que yo me... No, porque esto... No, no. Te aseguro que tienen una agilidad, una gimnasia con el tema que te hacen la cuenta en 15 minutos. Pero, profe, entonces yo no lo llamaría mediación, porque No estoy... No la se enrosquen mediación, con claro, eso. es otra cosa. Es otra cosa, no se enrosquen con eso. Listo, Ni listo. con el mediador, que es de otro proceso, no se enrosquen con eso. Es una audiencia que está dentro de la etapa preliminar en donde yo voy a tratar de componer la situación que hoy no es tan fácil llevar adelante. Muchas veces, o muchísimas veces funciona, muchas veces no. Entonces, escucho una parte, escucho la otra, no nos ponemos de acuerdo, bueno, en algún momento, pumba, salgo con un fallo. Entonces les dice un leguleyo amigo, quédate tranquilo porque es hasta el 20% de tu sueldo. ¿Dónde está en el código eso? No, quédate tranquilo, presentate este recibo que te hago yo, el empleador, porque era amigo de la secundaria de él. Yo te hago un recibo... ¿Eso no está en el código? No, ¿Lo no del está. 20%? No, y ahora lo vamos a ver. Ok. Entonces te hago un recibo por X cantidad de plata. Mirá qué bueno el pibe, ¿no? Qué buenos que son. Entonces dice, bueno, no, che, le vamos a dar mucho menos. Flaco, esa plata no es para tu señora, ¿eh? No, porque entonces ahí te mezclan con otras variantes. No, porque aparte yo lo tengo más Bueno, pará entonces. Entonces, barajemos y demos de vuelta. ¿Cuántos días empecemos? ¿Cuántos días los tiene cada uno? Y ahí formamos el quantum. ¿Corto con esto? O sea, vamos a lo que tenemos. ¿Estamos todos de acuerdo? Nicanor, Pilar, Romina, Yamila, me van a sacar acá. Abril, ¿sigo? Bueno, Sí, sí. por favor, lee, Constanza era la que iba a leer, el 658, que es un poco de todo lo que hablamos, ¿no? ¿Qué se debe a alimentos, la crianza, alimentarlos, educarlos, el cuidado personal que esté a cada uno de ellos? Y vamos a empezar a meternos en las edades. ¿Se extiende hasta dónde? Bueno, hasta los 21 años. ¿Pero se va a poder extender hasta los 25? Sí. ¿Y qué voy a tener que probar? Que él se está capacitando, que él está estudiando, que él está haciendo el uso y el conocimiento para una profesión. Entonces, ¿voy a tener la obligación alimentaria? Sí, la voy a seguir teniendo. ¿Con mayores restricciones? Sí, con mayores restricciones. ¿La voy a tener que probar si soy el alimentado? Sí. Entonces Fiorella me va a preguntar, ¿cómo? ¿Llevaré mi libreta de estudiante? Si no estudio en la universidad, en la del instituto que me dé. O a veces no, che. Entonces me dice, pero usted se está capacitando, che, estoy terminando la secundaria. Miren qué capacitación. Entonces dice, ¿por qué? Y porque no, la verdad no la pude terminar, en su momento no quería estudiar, ahora me di cuenta. ¿Por qué? Y porque tengo más posibilidades de conseguir un trabajo. Y usted me va a decir entonces, me recibí de abogada, ¿mi papá no me pasa más alimentos? ¿Y a usted qué le parece? Va a seguir. Ahora, si la normativa es tan compleja y yo me voy a estar sacando las muelas con el del frente, es probable que no. Pero a ver, ¿qué piensan? ¿Que a los 25 años yo me recibí y al otro día estoy cobrando un salario para independizarme?
para irme de la casa Ojalá, de... profe. Ojalá. Bueno, este segmento está auspiciado por Bienvenidos al planeta La Tierra. No va a pasar. Ojalá que les pase. A ver, ¿por qué? Porque estoy trabajando hace un montón de tiempo y estudiando. Bueno, es distinto. Ojo que el otro le va a decir, usted se está capacitando, pero ojo, está generando medios suficientes para vivir. Y también es materia de prueba. ¿Me siguen? Ahora, la pregunta es, ¿se pierde la calidad de hijo porque me reciba? ¿Se pierde la calidad de abrigo, de cariño, de contención porque yo me reciba? Y usted me dice, pero el codificador no lo dice. El codificador va a tener que poner una regla, va a tener que poner un parámetro, va a codificar hasta dónde. Ahora, las relaciones de familia son superiores, son mayores todavía. Estoy estudiando en Buenos Aires, tengo 25 años, me faltan 2 años. Ah, volvete. No pago más ya. ¿Puede pasar? Y es probable. Es probable que alguno deje o el otro de pasar alimento. Pobre flaco o flaca que esté estudiando en Buenos Aires, sola o viviendo en una pensión con una amiga, rompiéndose la cabeza estudiando, que encima se entere que no tiene más la pensión. Y en el caso de dos padres, padre y madre, que generalmente puede suceder también que uno tenga un sueldo más alto que el otro y uno siempre termine pagando más para el hijo que está estudiando que el otro, porque el otro no puede aportar tanto como Bueno, lo hablamos, la madre va a o el padre. tener una relación a ese quantum de quién está en una mejor posición económica. Es proporcional a la fortuna de cada uno, ¿no? Es súper proporcional, o debería de serlo. Siempre proporcional. Basta, 6:58, por favor, basta, no llegamos. Bien, Son las leo. 10:20. Sí. Bien, deberes y derechos de los progenitores. Obligación de alimentos, 658. Ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, Ambos, alimentarlos los 12, ambos. Sí. y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. Aunque el cuidado personal estuviera a cargo de uno de ellos, generalmente es con el que convive más tiempo, o con el que convive casi siempre, o porque en el ejemplo de Fiorella, el padre está viviendo en otra ciudad, se casó, se mudó, se fue a vivir a Salta, lo va a ver poco, y usted me va a decir cuándo, lo va a ver en las vacaciones, y usted me va a decir por qué, porque el chico acá estudia, porque no lo puedo ver cuando quiera, porque la vida continúa, como continuó para vos cuando te fuiste a Salta y nadie te dijo nada. Entonces no te podés llevar al pibe un mes en mayo, sí te podés, obviamente. Si lo acordamos, sí. Porque vos tenés vacaciones en tu trabajo. Che, el pibe acá tiene su vida y yo estoy al cuidado personal de ese chico. ¿Se entiende el ejemplo burdo? Pero yo te paso alimento. ¿Y qué tiene que ver? Porque algunos creen que ese derecho es superpoderoso. Como el otro también del otro lado cree que si vos no me pasás alimento, entonces no lo ves al pibe. Atención, el alimento va por un lado, el régimen comunicacional, o lo que antes se llamaba régimen de visitas, va por otro. ¿Se entendió? Termina. Bien. La obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los 21 años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo. Por sí mismos. A ver, entonces yo le decía, pero este chico tiene trabajo y tiene un buen trabajo y está viviendo solo, y usted me va a decir, tiene 21 años, hay un montón de personas, un montón de hijos que viven solos. No es una costumbre tan latina, pero sí la es. O sea, hay gente que se independiza, que vive sola, que se procura sus propios medios, entonces, bueno, hasta ahí llega la obligación alimentaria. Inclusive hasta están radicados o no en otras ciudades.
Bueno, continúa con el 666 ahora. ¿Qué es el cuidado personal? ¿Qué es cómo yo tengo que contener a este chico? Bueno, el cuidado personal es todo. No es nada más decirle que lo quiero. Es ponerle un límite si se lo tengo que poner, pasa por llevarlo a la escuela, por tratar de darle la educación más integral posible. Entonces eso tal vez significa que vaya a un club, que haga un deporte, que practique una destreza, que vaya a ver una ampliación de su conocimiento, que tenga un idioma, que vaya a doble escolaridad porque la pueda pagar, que viaje, salir de vacaciones, bueno, léelo por favor. Cuidado personal compartido. En el caso del cuidado personal compartido, si ambos progenitores cuentan con recursos equivalentes, cada uno debe hacerse cargo de la manutención cuando el hijo permanece bajo su cuidado. Si los recursos de los progenitores no son equivalentes, Es lo que dijo Fiorella. Si son equivalentes no pasa nada, ojo. Y ahora viene, si no son equivalentes, dale. Si los recursos de los progenitores no son equivalentes, aquel que cuenta con mayores ingresos debe pasar una cuenta alimentaria al otro para que el hijo goce del mismo nivel de vida en ambos hogares. Los gastos comunes deben ser solventados por ambos progenitores de conformidad con lo dispuesto en el artículo 658. ¿Se entendió? No reparo ahí, lo vinimos hablando durante media hora. Vamos a ver algunas legitimaciones de dónde son las fuentes legales y dónde es la legitimación activa. Menores de edad, recuerden, de 18 para abajo. Va a haber en algún momento una etapa de adolescentes, que después vamos a ver alguna cosita, si podrán decidir o no, o si llegamos, si no les voy a dar el articulado en sí. De 18 a 21 mayores. Ahora, de 21 a 25, el que se capacita, y mayores de 25, el que se sigue capacitando y no, el ejemplo que di, no se recibió. Entonces, en los menores, ¿cuál es la fuente legal? La responsabilidad parental. ¿Ya vieron responsabilidad parental? Ahí me dicen que no, me muero. Sí, ayer en realidad la doctora Casal no pudo dar la clase, pero subió una clase vieja, dijo que va a dar un poco más de información. Bueno, Eso. ¿qué es la responsabilidad parental en este segmento que se llama Hoy me descubro que no lo sé? Es la responsabilidad que tienen los padres para todo esto de llevar adelante la vida en común y el cuidado de sus hijos. Lo que antes se llamaba mal, se llamaba ¿qué? La patria potestad. ¿Se acuerdan que antes era compartida? Bueno, hoy lo sigue. Bueno, eso es en síntesis. Lee si querés, Fiorella, el 658. 658. Es el que leí yo recién. Bueno, ese es correcto, ese es el fundamento de la responsabilidad parental. Estamos los dos asumiendo que vamos a criar a este pibe, a esta nena. Bueno, no importa. Sigo. El vínculo filial derivado de la responsabilidad parental, de 18 a 21 es el mismo, también son los papás. Del 21 a 25 años también es el mismo. Y mayores de 25 ya va a cambiar porque lo estamos relacionando con el parentesco. ¿Qué es lo que deberíamos o cuál es la legitimación activa para llevar adelante estos alimentos? Bueno, cuando son menores de edad, los progenitores, o uno o el otro. Pero ojo, capaz que los hijos ya no son tan chicos. Bueno, entonces es el hijo con algún grado de madurez. Entonces, ahora ustedes me van a decir, ¿cuál es el grado de madurez? Bueno, es bastante más amplio, porque hoy en este código ordenador y protector estamos por lo de escuchar a los chicos. Ahora, pero va a tener un concepto que se va a llamar maduración progresiva. No es lo mismo escuchar a una nena que tiene 8 años que a una nena que tiene 13. Entonces usted me va a decir, ¿y va a ser vinculante siempre? Va a ser vinculante en el orden, en el grado de la maduración que tenga. Y una nena de 13 con otra nena de 13 tampoco tienen el mismo grado de maduración. Entonces me va a decir, la nena se quiere quedar con el padre. Y hay que escucharla, la nena.
Y la nena de 8 años repite, yo me quiero quedar con papá. Bueno, gabinete interdisciplinario le saca la ficha en 25 segundos. O sea, sabe quién meloneó a quién impuso a quién. Bueno, la escucho a la nena, sí. Va a ser vinculante por momentos y hasta su maduración progresiva. Por las caras veo que lo de la maduración progresiva tampoco lo vieron. Sí, eso sí. O sea, en términos muy por generales, arriba. calculo En que se términos viene generales. viendo en toda la materia. Perfecto. Claro. Entonces, genial. Los parientes, otra legitimación activa que responden por el chico, y el Ministerio Público, si no tiene nada que lo represente. De 18 a 21, los progenitores con derecho propio y también el hijo. En los de 21 a 25, el progenitor que está conviviendo con él y también el hijo, y en los mayores de 25, solo el hijo es el que va a tener la legitimación activa. Fiorella, Constanza, léeme el 659, por favor. 659. Contenido. La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Los alimentos... Todo, incluye todo, inclusive el ejemplo que les di, los gastos extraordinarios para adquirir una profesión oficio, está desde ustedes que tienen la maravillosa oportunidad de estudiar en una hermosa facultad que encima es pública, hasta el que no terminó la escuela secundaria. Y usted me va a decir, ¿y capacitarse para qué? Y es un requisito mínimo para conseguir un trabajo, chicos. ¿Vale? Recontra vale. Seguí. Los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie, y son proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado. Le contesté a Yamila con esto, le contesté a Fiorella, ya lo vimos. ¿Cuáles son las extensiones? Lo que leímos en el 658. Hasta los 21 años, les repito, la manutención, la educación, la vestimenta, el esparcimiento, la habitación, la asistencia, los gastos por enfermedad y los gastos para que el beneficio, todo. Ahora, de 21 a 25, la extensión es distinta, porque continuamos con lo que nosotros traíamos de lo anterior, pero lo necesario para capacitarse. Entonces son gastos para adquirir uso y profesión, sí, ya lo vimos. ¿Se tendrá que pagar la cuota del instituto si es privado? Sí. ¿Por qué no vas a estudiar a la universidad pública? Porque la materia que quiero capacitarme no está, o no lo sé. Entonces, ¿vale también? Sí, claro, vale. ¿Lo tendré que probar? Profe, Sí. ¿Cómo? Sí. igual en ese sentido, por ejemplo, si los padres no pueden mantener una educación privada, se reduce las posibilidades de requerir ese alimento, me imagino, y en todo caso se debe... Siempre se reduce. Claro. Siempre se reduce porque yo no puedo matar a la gallina de los huevos de oro. No hay. Claro, Pero sí. ojo, no es que no hay para Constanza. No hay para Constanza, no hay para Sofía, no hay para Fiorella, no hay para Nicanor. No hay. ¿Y por qué no hay? Y porque papá o mamá perdieron el trabajo. Pero y como usted no me dijo que tenía que seguir con el quantum y todo ese verso que me hizo hablándome una hora, pero no se puede. Y Sofía me dice, ¿y lo de equitación? Se acabó. Y esa es la vida. Claro, o sea, vos podés exigir, por ejemplo, una educación privada porque está la carrera que te gusta siempre y cuando te la puedan ofrecer y eso no, No, siempre y digamos, cuando te ponga la en podamos detrimento pagar. al Claro, patrimonio siempre y de cuando tus te la podamos progenitores. pagar. Claro, correcto. Bueno, y los de mayores de 25, lo mínimo, la subsistencia, la habitación, el vestuario, la asistencia médica, la comida, lo mínimo. Y el flaco ya tiene 25 años. Sigo, voy a pasar de lado las pruebas, pero lo hablamos un montón, se puede probar con cualquier tipo de prueba. Muchas veces tendré que probarlo yo, que soy el alimentante, muchas veces tendrá que probarlo el alimentado. Y usted me dirá, como por ejemplo, está estudiando. Bueno, alimentos a los parientes y abuelos. Esto no lo vieron, creo que no lo vieron, pero es importante y es novedoso. Y le dije esto de los míos, los tuyos y los nuestros. Como metí al cónyuge afín,
le meto también a los abuelos. ¿Puedo ir contra los abuelos? Sí. ¿Puedo ir por un principio de economía procesal y celeridad en el derecho en la misma demanda? Sí. Ahora, ojo, son subsidiarios. Tienen la obligación, pero no toda, o no siempre toda. Porque si me van a fallar una sentencia para el progenitor que deba alimentos, no la voy a poder ejecutar a los abuelos. Tendré que... Profe, eso tiene que ver con que tienen que, digamos, cumplir esa obligación los que son más inmediatos Más al inmediatos hijo. siempre, por eso son subsidiarios. Y por eso si vos iniciás la acción contra alguien que sea más lejano, digamos, en la línea, podés impugnar esa acción y reclamar que se la Siempre acredite contra porque la persona capaz hay más uno más inmediata. cercano, correcto. Bien. Porque el precepto está en la responsabilidad parental. Entonces lee el 668. 668. Reclamo a ascendientes. Los alimentos a los ascendientes pueden ser reclamados en el mismo proceso en que se demanda a los progenitores o en proceso diverso. Además de lo previsto en el título del parentesco, debe acreditarse verosímilmente las dificultades del actor para percibir los alimentos del progenitor obligado. Perfecto, ¿se entendió? Me detengo en el chat, chicas. Natalia, ahí pide una rendición de cuentas, creo que te lo contesté, Natalia, ¿no? Natalia, en IOMA cubre hasta los 27 años presentando certificado de alumno regular. Bueno, pero es la obra social solamente, Natalia. Yamila, no lo vimos con la doctora, no lo vimos con la doctora Isabel, no me acuerdo del apellido. Se llama Sinagra, Yamila, pero no sé qué es lo que quisiste preguntar. Y Fiorella sí lo mencionó. Nada. Reclamo a los abuelos, les dije, la necesidad de los alimentados, la imposibilidad o dificultad de proveer a los progenitores. Ahora, me voy a meter en un terreno novedoso, total o parcial. Porque entonces los progenitores pueden cubrir una parte de la cuota alimentaria y la otra parte no. Y como decíamos recién, porque no hay más, porque se acabó, bueno, la podrán contemplar los abuelos, la podrán contemplar si es que tienen, si es que pueden, o si están en una situación más ventajosa. Porque muchas veces, mis queridos alumnos y alumnas, en este país no solamente son vulnerables los más peques, sino los más viejos. Porque están en una desfavorable situación económica. Entonces muchas veces, ¿a quién voy a proteger? Entonces lo que les digo siempre, la confrontación de derechos, ¿a quién voy a elegir? Bueno, voy a tener que ser lo más justo posible. Y la posibilidad económica de los abuelos. Se permite el reclamo en una misma acción, ya lo vimos, pero siempre que se acredite que no se podía percibir alimentos del progenitor, un poco lo que dijo Constanza. O sea, voy contra el primero, voy contra el más responsable. Después seguiré yendo para arriba, pero voy primero con el que tengo más cerca y con el que tiene esa responsabilidad parental. Y siempre es solidaria. Simultáneo ya se los dice, que es ejecutable ya se los dije, a unos sí, a los abuelos no, tendré que ir por vía incidental o por otro expediente directamente con los abuelos. Reclamos Profe, nietos. Sí. Perdón, en el Sofía, caso de que... no sé si hay alguien más preguntando. hable. En el caso de que los padres sean menores de edad, ¿sí? Upa. Qué sé yo, el padre y la madre, no sé, tengan 15 años, ¿se podría reclamar primero a los abuelos antes que ese padre menor de edad? Qué buena pregunta me hiciste. La ley te dice que no. La práctica te va a decir que a esos pibes los cría la abuela. Porque ahí el progenitor está peor que el abuelo seguro. Y porque yo no hago juicios de valor generalmente, pero voy a tu ejemplo. Generalmente esas situaciones son bastante más precarias. Y usted me dirá, es un descuido, es
lo que quiera llamarlo, no sé. Ahora usted dice, pero no, hay un proyecto en común. Bueno, estarán emancipados, veremos si trabajan, si no, después lo vemos. Pero en el caso que creo leerle la mente por donde usted me lo tira, no va a tener éxito. Lo van a cuidar y criar sus abuelos. Y la práctica le da, mi querida Sofía, que generalmente los abuelos, ¿quiénes? Maternos. Porque los abuelos paternos o no los conocemos, o no están, o no sabe, o no pregunta. ¿Hay excepciones? Siempre. Siempre está la otra familia que se acerca, que se hace cargo de la situación. Bueno, está buena la pregunta. ¿Se la contesté? Sí, gracias. Profe, yo tenía otra duda. En el caso de que... Hoy no termina. Hoy algo pasó. Hoy algo nos pasó a todas. Sí, Constanza. No, Está en muy el buena caso la de clase. que vos Vos es yo. requieras los alimentos de una persona que no sean tus padres, ¿a quién Sí. le corresponde la carga de probar que tus padres no tienen, digamos, lo suficiente para poder pagarte esos alimentos, o que sí lo tienen, por ejemplo, que se lo Los reclamen a sus progenitores abuelos? negativamente van a tener que probarlos ellos. Ah, ok. ¿Me estás pidiendo alimentos? Che, yo no tengo. No tengo trabajo, no tengo casa, vivo en la calle, soy un indigente, no lo sé. ¿Cómo lo voy a probar? Con cualquier tipo de prueba. Yo, si inicio la acción de alimentos, más vale que eso no lo voy a probar, porque me pongo yo la soga al cuello. Yo Claro, pero tendría, por ejemplo que vos la iniciás contra tus abuelos lo tienen que probar o lo tiene que probar el progenitor. el abuelo va a tener que probar que el progenitor tiene medios. Ah, esa era mi pregunta, bien, Porque si no va a listo, decir, che, ¿yo por qué voy a estar pagando? Bueno, entonces bien. también está lo de la parte total y parcial, que mi hijo pague el 30%, un ejemplo, y el 70% lo pago yo. Ok. Nieto menor de edad, me lo voy a saltear. Demanda conjunta, un ejemplo que les gusta a ustedes, conjunta contra padre y abuelo, petición de alimentos provisorios, madre conviviente sin empleo estable. Entonces voy a decir, alimentos provisorios, ¿por qué? Bueno, puede ser un caso, la madre estaba embarazada y me van a decir, ¿y no lo vimos antes? Sí, porque está pendiente una acción de filiación. Cree que es hija de Nicanor, pero todavía no tiene la sentencia. Igual le va a pedir alimentos provisorios. ¿Me siguen? Lo habíamos hablado, está en el vientre de su madre, pero no importa. Bueno, se admite el planteo, se impone una cuota, miren esto, a favor de la niña a cargo de su progenitor. Ante el mero incumplimiento, entonces la jueza le dice, yo te pongo alimentos, pero ojo, ante el mero incumplimiento total, no te pago nada, o parcial, se habilitará automáticamente, recuerden que iniciamos la demanda para padre y abuelo, ejecutar la prestación contra el abuelo codemandado, sin necesidad de la actora de cumplir con ningún otro requerimiento ni recaudo previo. El abuelo ya está a sabiendas de que le puede llegar a caer. Y mirá lo que le cae. Entonces va y le dice con el hijo, che, vos no pagaste los alimentos. No, papá, no tengo un mango. No los puedo pagar. Che, mirá que los voy a tener que pagar yo. Sí, lo va a tener que pagar vos. Punto. Demanda conjunta contra padre y abuelo. Miren lo que le dice. Condena al progenitor a abonar el 30% de los haberes, más el SAC. Todos saben qué es el SAC. El SAC es el aguinaldo. Es el sueldo anual complementario. Eso es el SAC. Entonces le van a Sofía y le dicen, y el SAC también. ¿Y por qué el proporcional? Y porque ese mes de junio o de diciembre, que es donde se paga el aguinaldo, yo tengo una entrada activa más grande. ¿Ustedes vieron Laboral? No. No, todavía no. En este segmento, transfórmense en un abogado hoy, el aguinaldo es la 12ª parte del sueldo. Se paga la mitad en junio y la mitad en diciembre. Entonces, usted en junio tiene un sueldo y medio. Entonces, el alimentante dice, yo quiero ese proporcional también, el 30% de ese SAC,
Por eso el juez es tan minucioso. Para el supuesto de incumplimiento, condena a los abuelos a abonar una cuota del 10% de los haberes netos que percibe. Acá se jode el alimentante. No le pagó el progenitor y voy contra el abuelo. En la sentencia está buenísima. Ojo que voy por un monto mucho menor. Entonces, esto de total y parcial, en este caso puntual, se ve disminuida la cuota alimentaria. Y entonces lo que me preguntó Constanza, ¿y por qué? Y porque el abuelo tiene menos ingresos. Y porque el abuelo tiene que seguir viviendo. Y no gana los 10.000 que gana el padre. Gana 4.500. Profe, ¿y cuál es el juez, fundamento si el padre percibe, por ejemplo, ese aguinaldo y no lo paga? ¿Por qué se tiene que atacar al el patrimonio, digamos, de los no, te abuelos? está diciendo que no paga nada. Te está Claro, pero digo, diciendo si que él lo pagar percibe y el no lo 30, paga, abonar una cuota del 30% de los haberes netos. ¿Cómo? ¿No me había dicho un amigo que tiene un amigo que es abogado que es hasta el 20%? ¿Dónde lo sacaron eso? No lo dijo nunca nadie. Que me puedan embargar el sueldo por alimentos devengados hasta el 20% es una cosa. Ahora, que yo tenga que pasar alimentos con un tope del 20% no está, no existe. Es algo que se transmite in voce y nosotros nos los creemos. Y usted después va a Constanza y le dice, no, es hasta el 20%. No, puede ser más, puede ser mucho menos, no lo sé. Pero acá le está dando el 30%, más el proporcional del SAC, y no lo paga. Bueno, lo que les quiero decir es que van con el abuelo con otro importe. ¿Me seguís? Con el 10%. sí, entiendo, pero lo que no entiendo quizás es el fundamento, o sea, ¿por qué si el padre está percibiendo y a su mera voluntad no lo paga? Porque no quiere. Por... Claro, pero digo, en los abuelos después, no sé, tienen alguna acción Tendré otra acción de de regreso o repetición. algo, porque si él tiene Bueno. plata para efectivamente Tendré afrontar otra. ese gasto. Todo lo que vos digas. Tendré otra Ah. acción de repetición, tendré acciones que me puedan devolver lo que pagué, pero usted me va a decir, ¿por qué no lo paga? Pues yo tengo la sentencia de alimento, pero después tengo que tener la voluntad del alimentante. Y no lo paga porque es jodido, o porque no quiere, no sé. Entonces la llaman, está otra vez Constanza en la cola del cine. Y dice, Es pero la como cumple la sentencia función de dice... garante. ¿Cómo? ¿Cómo, Natalia? Cumple como la función de garante de los padres. Bueno, en Si este no caso, claro, publicó, está bueno. Está buena, por eso te digo que es subsidiario. Ahora, lo garantiza con un monto mucho menor. Y vos, Natalia, me preguntás, ¿y si no los paga el abuelo? Tengo que seguir luchando. A Profe, ver, pero eso de del hay gente que no paga, 20% no lo no paga es el la Estado. primera vez que lo escucho. ¿Cómo? Eso del 20% del sueldo para darlo en alimentos. Ujú. No es la primera vez que lo escucho. ¿De dónde lo sacaron a eso? No sé. Del clamor popular. No lo sé. Pero bueno, Perdón, ¿ese eh, 20% no es la posibilidad de porcentaje embargable? es lo que acabo de decir. Claro, Y a pero mí, una cosa es eso y otra cosa es lo que él dijo. ¿quién me habló con una sinceridad y una comprensión jurídica notable? ¿Quién fue? Yo creo, no sé si esos ¿Yamila? adjetivos son míos. Yo hablé Sí, recién, son sí. tuyos, sí, créaselo, señorita, son suyos. Bueno, pero lo acabo de decir, alimentos adeudados. Bueno, pero produce con un embargo. Se producen con una medida cautelar, hasta un 20%. Los voy a pagar in eternum. Me actualizaré con los alimentos que nunca pagué. Debo 1.000.000 de pesos. ¿Me seguís, Yamila? Pero lo dijiste bien. Sí, gracias. Sigo. Les iba a dar más fallos, sigo. Uno del juzgado número 1 de acá, nuestro, de nuestras juezas argentinas. Valorando tales circunstancias, considero que corresponde hacer lugar al pedido de alimentos provisorios peticionado respecto del abuelo paterno. Va al abuelo paterno. Fijando una cuota alimentaria en favor de sus 2 nietos menores de edad de X pesos, no importa, pues está desactualizado. Y en la medida que el progenitor no abone la cuota alimentaria provisoria fijada, debiendo además
Entonces esto dice, y en la medida que el progenitor fue primero contra los padres, como el concepto, no abone la cuota alimentaria provisoria fijada, debiendo además hacerse cargo de la cuota alimentaria, su incumplimiento. ¿Me siguen? Subsidiario. Nietos mayores de edad. No aplica la extensión del deber alimentario con los hijos mayores y está fundamentado en el artículo 668 ligado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Lee por favor, Constanza, el 662. El progenitor que convive... 662, hijo mayor de edad, ese. Sí. El progenitor que convive con el hijo mayor de edad tiene legitimación para obtener la contribución del otro hasta que el hijo cumpla 21 años. Ya lo vimos. Lee el que sigue. Puede iniciar el juicio alimentario o, en su caso, continuar el proceso promovido durante la minoría de edad del hijo para que el juez determine la cuota que corresponde al otro progenitor. Tiene derecho a cobrar y administrar las cuotas alimentarias devengadas. Perfecto. Lee el otro, el que sigue. Las partes de común acuerdo o el juez, a pedido de alguno de los progenitores o del hijo, pueden fijar una suma que el hijo debe percibir directamente del progenitor no conviviente. Directamente del progenitor no conviviente. Y entonces le contesto alguna de por ahí. Va directamente al hijo. No va a la mamá. Porque es mayor de edad. Porque puede administrar sus bienes. Porque aunque sea menor de edad, también los podrá administrar, pero ahí empezamos con los consentimientos, con la administración de los bienes de los hijos por sus progenitores, por la representación de la patria potestad, porque hay hijos menores que tienen bienes. Me preguntarán cómo, porque los heredaron, porque los legaron, porque se los donaron. Y esa administración de los bienes va a estar en cabeza de los padres a veces, y va a entrar la maduración progresiva, y va a diferir si el chico es adolescente o mayor de edad, o como dijo Sofía o alguna de ustedes, si se casó, si se emancipó, o si está viviendo afuera, y va a tener que seguir administrándolos, y va a empezar a hacerse fuerte otra vez el consentimiento, que la distinción estaba dada porque está en el contrato, en lo puntual. El asentimiento, recuerdan lo que era más amplio, era anterior, formaba parte de la voluntad. Esto yo voy a consentir un acto. Nietos mayor de edad. Implicaría la insólita situación de perjudicar a una persona anciana y enferma. ¿Por qué? Porque la demanda es contra la abuela. Y la abuela tiene un problema de salud y aparte tiene una jubilación mínima. Entonces un poco los que le dije antes, le doy a uno, le saco el otro. Entonces implicaría la insólita situación de perjudicar a una persona anciana y enferma, tanto o más vulnerable que la recurrente. La recurrente es el menor, el que está peleando por alimentos, en detrimento de las tutelas normativas incorporadas en la Constitución Nacional para los adultos mayores. Fija ese quantum que tenía que fijar para llevar adelante los alimentos, lo tiene que poner en un grado de equidad, en un grado de a quién estoy perjudicando más. Porque de repente el menor que solicita alimentos a través de su padre o de su madre tiene a un progenitor. Capaz que ese abuelo mayor no tiene a nadie. ¿Me siguen? Y encima le puso acá que está enferma, delicada de salud. Y encima que cobra un haber líquido mínimo. Voy a tener que compensar. Actos procesales, lo voy a pasar, mis queridas, ese aumento, reducción. Retroactividad, alimentos impagos, léeme el 669, nada opera con retroactividad, pero léalo. Los alimentos se deben desde el día de la demanda o desde el día de la interpelación del obligado por medio fehaciente. ¿Cuál es Siempre la que se interpelación del obligado por medio fehaciente? La notificación.
Notificación, carta documento, telegrama colacionado. Yo te mandé un WhatsApp. Mandale una carta documento. Notificalo. Dale fecha cierta. Intimalo de pago. Y usted me va a decir, ¿y qué tiene que ver? Yo tengo el circuito de cómo seguirlo. Yo te mandé la carta documento, este día te llegó, no te llegó, la fuiste a buscar, todavía está en el correo. Hice el intento de notificarte. Voy con un escribano a tu casa, te labro un acta porque no te encuentro por ningún lado. Sí, siga. Siempre que se interponga la demanda dentro de los 6 meses de la interpelación. Siempre que se interponga la demanda dentro de los 6 meses que estoy notificado. Si no, no. Por el periodo anterior, el progenitor que asumió el cuidado del hijo tiene derecho al reembolso de lo gastado en la parte que corresponde al progenitor no conviviente. Y ahí entra lo de Natalia, lo del embargo. La retroactividad ya la vimos, la ven. Medidas cautelares. Todas y muchas para asegurar los alimentos futuros. ¿Para qué? Para que la gente no se insolvente. Para que el amigo de mi marido que le dio trabajo no le pague en negro. No tenga que comprobar por otros medios de dónde trabaja, dónde vive, usted quién es, hasta dónde voy a llegar. Y usted me dice, pero eso se lo hace al hijo, pero no se da cuenta que se lo está haciendo a la madre, ¿eh? ¿Cómo se pierde la visión? Yo he tenido clientes que han tenido buenos trabajos y que me han dicho, si me van a pasar esto de alimentos, renuncio al trabajo. ¿Vos estás loco? No. Y era un empleado bancario que tenía un muy buen sueldo, pero no le pasaron el 20% como alguien supuso. Le pasaron como el 37% y estaba todo en blanco. Para mí también era un poco mucho, pero no lo pudimos reducir. En definitiva, los pagó. Bueno, para asegurar alimentos provisorios, ¿el obligado puede ofrecer en situaciones otras garantías suficientes? Sí. Alimentos provisorios, ya los vimos cuál es el CUR. Acuerden los alimentos provisorios de las mujeres embarazadas, que es el 665, lo hablamos la otra vez, y los alimentos provisorios en juicios de filiación, que tienen una relación directa, y también puse el ejemplo de la mujer embarazada, pero puede haber otros que yo creo que es mi padre quien no es. El principio de solidaridad, lo hablé, el principio de cuáles son los intereses, es la tasa más alta, más la que fije el juez con las circunstancias del caso. Hay otras también medidas, hay otros que ponen astrientes. ¿Saben lo que son? Sí, medidas compulsivas. Combinaciones combinatorias de carácter pecuniario, decía el amigo Vélez Arfiel. ¿Cómo me acordé ahora? Bueno, no importa, sí, son esos, ¿no? Entonces te voy poniendo una cuota, se suma, ¿qué es? Es un castigo, ¿no? Bueno, yo te voy a ir solidificando cada mes lo que vos me estás debiendo. De la ejecución no vamos a hablar mucha, pero podemos llegar hasta la subasta de ese bien, porque como dijo Natalia, lo embargué. Y si lo embargué, lo puedo subastar en una subasta pública. Un bien que sea registrable, o no tanto, pero es de una cuantía importante. Entonces, ¿se entendió esto que me hicieron hacer hoy, que estaba fuera de un montón de alcances? ¿Se entendió, Sofía? Sí, profesor, se entendió. Una pregunta, ¿también se los ponen en los registros para que no puedan renovar el registro de conducir a los que Sí, lo son están deudores? sí, ¿sabe que eso? ¿Usted, Natalia, dónde trabaja? ¿En la justicia? No, Bien, discúlpeme, pues, hace no, no hay preguntas problema. muy inteligentes. Sí, es relativamente novedoso para mí también. Sí, pero lo hacen, correcto. Sí, y como otras medidas más generales que usamos en el proceso, inhibición general de bienes. Usted me pregunta cuál es, no puedes comprar, vender, no, pero lo único que tengo es una casa. Ojo que se muere tu viejo y en la sucesión te entra, no la tocas, ¿eh?
vas a tener que ir a levantarme el muerto que yo tenía. ¿Se reinscriben? Sí, se reinscriben. ¿Por cuánto? Por 5 años. ¿Nos olvidamos los abogados a veces? Sí, nos olvidamos. Pero hay que reinscribirlas. Contestada, Natalia, la pregunta. Profe, ¿por qué no se podría renovar el registro? Porque tenés una deuda de alimentos y ahora le han encontrado esa vuelta. Yo no sé hasta dónde, y Natalia me meto en un brete, ¿no? Pero bueno, lo charlamos entre todas. ¿Hasta dónde No, está porque en legal o no? realidad creo que es un precio bastante, no sé, bajo No, el renovar. Y a su vez, por pero ejemplo, no sé si le imposibilitas la posibilidad de, no sé, transportarse para ir a es un que trabajo y demás. es que me limita el traslado. Claro, por eso Y también te vos me podría vas a ver limitar con ese obtener problema a ganancias mí. para poder seguir pagando los Bueno, alimentos. por eso te dije que era novedoso. Es raro, es raro. Pero bueno, algo yo también había escuchado. No sé si vos, Natalia, conocés algún caso puntual. La que habló ahora fue Constanza, no fui yo, Ah, ¿eh? perdón, Constanza. No, yo no tenía idea y cuando lo mencionan me suena como bastante contradictorio porque quizás te limita justamente la posibilidad de seguir pagándolo o, no sé, tener... Es complejo porque si vos trabajás y y sos un proveedor o tenés un reparto de fiambres y no podés manejar, estás matando a la gallina de los huevos de oro también. Eh, yo digo este modismo, matando a la gallina de huevos de oro, capaz ustedes ni saben de qué es, pero bueno, no importa, le reducen la posibilidad a quien tiene que pagar. Lo que pasa es que si hay un reclamo, esa persona, la gallina, está trabajando y tampoco está cumpliendo. O sea, Bueno, por eso, está bien, Yamila, pero por eso es que es más complejo. Ahora, si yo voy con el afán de castigarlo tanto a que se quede sin laburo, no voy a obtener ni una cosa ni la otra. Es como en la primera parte, no me acuerdo en qué supuestos, pero en algunas cuestiones digamos, se penaba a las personas que no cumplían con determinadas cuestiones económicas, pero a su vez como que le imposibilitaba que lo pueda cumplir, porque si esa persona se encontraba, Bueno, no sé, en la por eso te cárcel. digo que no me detengo en esa maniobra en puntual porque es como que alguien me la dijo en el oído y si no caemos con lo del 20%. 672, Constanza, rapidito, léemelo rapidito, dale, porque me quedan, las voy a matar hoy. 672. Deberes y derechos de los progenitores e hijos afines. Progenitor afín. Se denomina progenitor afín al cónyuge o conviviente que vive con quien tiene a su cargo el cuidado personal del niño o Es el adolescente. otro, son los míos, los tuyos y los nuestros. Es la pareja del otro, por eso se los dije al principio. Pero tiene a su cuidado el hijo de mi pareja. Y yo vivo en la misma casa. 673, dale. Deberes del progenitor afín. El cónyuge o conviviente de un progenitor debe cooperar en la crianza y educación de los hijos del otro, realizar los actos cotidianos relativos La a su palabra formación. es cooperar y no es tiene la obligación, pero debe de cooperar. Y es más amplio el concepto, porque más allá del alimento, es como les decía, en ese quantum hay un montón de otros factores a tener en cuenta. Está viviendo conmigo y es un menor de edad. Sí, 674, rapidín. Delegación en el progenitor afín. El progenitor a cargo del hijo puede delegar a su cónyuge o conviviente el ejercicio de la responsabilidad parental cuando no estuviera en condiciones de cumplir la función en forma plena por razones de viaje, enfermedad o ¿Lo, incapacidad lo transitoria. tienen? ¿Lo tienen al ejemplo? Delegar a su cónyuge o conviviente, está casado o está dentro de una unión convivencial, el ejercicio de la responsabilidad parental. ¿Lo ¿Es tienen? el artículo 664? Sí, es el artículo 674, ¿dijiste bien, Ah, Constanza? 67. Ah, listo. Sí, el 674 leí recién. Bueno, perfecto, es ese, pero ¿lo tienen? Porque hay que tener en cuenta que si no estamos, a ver, si llegamos al acuerdo, al quantum de todo lo que hablamos y está todo buenísimo y yo voy a tomar
una copa con el novio de mi exmujer, ni hablo de esto. Porque encima era un compañero mío de la secundaria. Bueno, ahora te digo, ojo que está cuidando al pibe tuyo. Y ojo que tu expareja no está y se fue. Y vos estás viviendo en Salta. ¿Me siguen con el ejemplo? Bueno, es bravo. ¿Los hay? Sí, los hay. ¿Los hay para el otro lado? Y después en mi última clase, cuando hablemos de violencia familiar, ¿los hay al límite del abuso? Sí, claro que los hay. Profesor, pero ahí necesita la autorización del progenitor para que se Sí, quede a cargo sí, de la pareja, ¿o sí, no? correcto. Pero hay veces que no te queda otra. Hay veces que es muy difícil, Natalia, pero sí, deberes del progenitor, delegación en el progenitor afín. El progenitor a cargo del hijo puede, solo puede, delegar a su cónyuge conveniente el ejercicio de la responsabilidad parental. El ejercicio, porque la responsabilidad parental no la tuvo nunca. Cuando no estuviera en condiciones de cumplir la función. Bueno, es controvertido. Hay que llevarlo adelante. El ejercicio conjunto con el progenitor afín, en caso de muerte, ausencia, incapacidad del progenitor, bueno, ese es más fácil. 676, último, mi querida Constanza, último. Alimentos. La obligación alimentaria del cónyuge o conviviente respecto de los hijos del otro tiene carácter subsidiario. Tiene carácter subsidiario, incluso como el de los abuelos que veníamos hablando antes. Tiene carácter subsidiario. Primero voy a ir contra el principal, subsidiariamente. Seguí. Cesa este deber en los casos de disolución del vínculo conyugal o Se ruptura de la terminó la convivencia. convivencia. Me fui. Se acabó este segundo proyecto que teníamos en común. Seguí. Sin embargo, si el cambio de situación puede ocasionar un grave daño al niño o adolescente y el cónyuge o conviviente asumió durante la vida en común el sustento del hijo del otro, puede fijarse una cuota asistencial a su cargo con carácter transitorio, cuya ¡Wow! duración debe definir el juez de acuerdo a las condiciones de fortuna del obligado, las necesidades del alimentado y el tiempo de la convivencia. Es difícil, pero miren hasta dónde llegó el código a proteger a ese vulnerable que le esté pidiendo a un tercero, por llamarlo de alguna manera, que colabore con esa protección. Miren hasta dónde llegó la extensión. Y era impensado para Vélez Arfiel. Está bien, es de otro mundo, los entiendo. Pero ¿hasta dónde voy a proteger al más vulnerable? Y entonces Sofía me va a preguntar por qué. Porque pongo el interés en ese que no tiene. Porque pongo el interés en que ese pueda, en alguna medida, tener algunas de las posibilidades que hubiera tenido si este proyecto en común no hubiera fracasado. Miren qué inteligente. ¿Hasta dónde puedo ir? El otro lo va a ver como una cargada, como una multa, como lo que fuera. No va a ver que en realidad está colaborando con que alguien tenga una posibilidad más. Profesor, Sí, ¿quién habla? Natalia, sí, ahí me mandó sí, una pregunta de esas que me encantan. Dale. en el artículo 674, en el último párrafo de la delegación Ujú, al progenitor afín, dice que esta ujú. delegación requiere la homologación judicial, excepto que el otro progenitor exprese su acuerdo de modo fehaciente. O Sí, sea que si el otro progenitor no está de acuerdo, sí o sí necesita la homologación judicial para poder dejarle siempre, la responsabilidad. siempre porque es un Bien. derecho controvertido, siempre. A no Y se hace ser, por incidental. Se hace. correcto, correcto, a no ser que yo diga, no, che, yo estoy de acuerdo. Che, está bien, no es un pibe mío, pero le doy una mano, vulgarmente hablando, ¿no? O piba mía, pero le doy una mano. Sí. Hay Y muchos tiene que casos. ser expreso, Expreso, también puede ser.
Bien. Sí, qué buena pregunta también. Si determinás a que sea expreso en un acuerdo de voluntades en hoja y papel, muchas Sí, veces lo es. Muchas veces si eso no se representa, después no voy a tener cómo homologarlo, porque ni siquiera lo tengo en papel. Pero bueno, debería de ocurrir de esa manera. En la generalidad de las veces es tácito, ¿no? Pero bueno, no sé si respondí tu pregunta. Si sí, no sí, hay fue como muy claro. lograrlo. Gracias. ¿En qué estoy, chiquis? Tarea para el hogar. Deberes y derechos de los progenitores. No, esto no les iba a dar. Tarea para el hogar. Representación y reposición de las administraciones. Capítulo 8, Constanza, tarea para el hogar. Desde el 677 hasta el 698. Tarea para el hogar. Me los leen, me los repasan porque no hay tiempo, porque hoy me preguntaron lo que no me encantó, me encantó, me hubiera encantado estar en el aula. Es Y que los está bueno, alimentos es algo muy común y súper trae común. muchas preguntas, por eso. Y aparte por eso te digo, lo vas a tener, un alimento, un divorcio, una sucesión, está bueno. No reniego de eso, digo que tengo la obligación para con ustedes de contemplar todos los temas. Tarea para el hogar, los miran, los leen. Pilar se entendió, Romina Puma se Profe, entendió. quedó una pregunta en el chat de Nicanor que no sé si ya No sé, pero me la se decís, por contestó, pero favor, no sé. Constanza, hacémela más fácil, decímela. Eh, ya, dice, puede que venga como sanción porque la persona está buscando insolventarse o evadir esa responsabilidad. Pasa que no sé en qué momento la hizo, yo pues recién la vi. Bueno, pero le contesto a Nicanor, que no sé si estará todavía entre nosotros. Dice, venía por el caso de la no renovación de registro. Bueno, tema que les aclaré que no me quería meter demasiado, Ay, pero sí hay muchísima gente que se insolventa adrede, por eso hice hincapié en decir, che, ¿y para quién te crees que son los alimentos? Pero les di el ejemplo de mi cliente que era un empleado bancario y quería renunciar. O hay otros que le hablan con su patrón para que les paguen negro. Para que después no haya materia de prueba, no pueda comprobar de dónde agarrarme, cuánto gano. Bueno, a ver, nadie vive del aire. Bueno, pero yo trabajo en negro, hago changas. Bueno, chicas y Nicanor, es complicado. O sea, porque a veces lo perseguís y el flaco no tiene nada o no tenés nada de cómo comprobarlo que tenga algo. Y anda en un auto, pero no es de él, porque nunca lo transfirió, porque está a nombre de otro, y no tiene casa y no alquila porque vive en la casa de los viejos y tampoco, y es difícil, chicos. Sofía ya está guardando, me gusta. Bueno, nada, se entendió, disculpen lo chicle, pero ustedes me preguntaron, ¿se entendió Constanza, Fiorella, Sofía? sí, perfecto, profe. Morena, vamos, quiero escucharte, ¿se entendió? Natalia, Nicanor. Sí, se entendió, profe. Bien, vamos, no sean vergonzosas. Sí, se entendió, profe. Genial. Perfecto, bueno, los dejo. Me queda una última clase, a mí es el 25 de noviembre. Voy a dar, ya les digo, pero me parece que es violencia de género, así que si son es no apta para cardíacos, porque la última vez me lloraron algunas. Violencia de género voy a dar, y voy a tratar de llevarlo un poco a la práctica. Nos vemos entonces el 25 de noviembre, como siempre, a todos, gracias por estar del otro lado. Gracias, profe. No, por favor, hasta Gracias, luego. profesor. Adiós. Chao.